bien, muy buenos días, que Dios les bendiga cada uno de ustedes, a los que nos sienten por las redes sociales, que Dios bendiga sus vidas. El día de hoy vamos a comenzar una serie nueva. Terminamos lo que es Hablemos de Finanzas y vamos a comenzar una que lleva como título Las 7 iglesias del Apocalipsis. No cabe duda que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. Yo creo que todos entendemos esta situación. Pero el problema es más agudo todavía, porque esta situación difícil y situaciones por las que podemos atravesar como creyentes, una de las cosas que nos orilla es apartarnos del Señor. ¿Por qué? Porque hay situaciones difíciles, hay mucha, ahora veíamos en la carta de Peregrinos, de primera de Pedro, que hay un enemigo acérrimo de nuestras vidas que es el diablo. Ahora, este diablo tiene un medio que es el mundo, con el cual atrae las concupiscencias de la carne. El diablo trabaja de afuera hacia adentro. Él sabe la naturaleza pecaminosa y caída en la que se encuentra todavía nuestro cuerpo, que no ha sido glorificado por el Señor. Entonces, él, teniendo conocimiento de eso, ¿qué es lo único que manda? El anzuelo. ¿Para qué? Para que mordamos el anzuelo, la carnada. Él sabe cómo eres en tu carácter. Él sabe cómo eres en tus tentaciones. Él conoce tus luchas. Él sabe. Entonces lo único que hace es pasar esa persona enfrente de ti para provocarte con tal de que de desviarnos de los caminos de Dios. Y una de las cosas que vamos a estudiar de esta serie de Apocalipsis es precisamente la seria advertencia en la que podemos correr cada uno de nosotros como cristianos de apartarnos de los caminos del Señor justo antes de su advenimiento. Eso es todavía lo que hace más agudo el problema de esto, que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo en el sentido de que el que sea santo todavía más. No, es el momento de tomar las cosas de Dios en serio con todo nuestro corazón. Dice ahí, vayan a Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3. Esta serie no vamos a abordarla desde capítulo donde comienza el mensaje a las iglesias. Vamos a comenzar desde Apocalipsis 1 del 1 al 3 y vamos a abordar los primeros capítulos de este libro porque me va a servir como introducción a un estudio previo que posteriormente vamos a tomar del libro completo de él. El día de hoy o esta serie va a constar solamente de los primeros capítulos que habla acerca del mensaje a las iglesias del Apocalipsis. Pero vamos a comenzar desde el capítulo 1, verso 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Este versículo 2 describe precisamente el carácter de un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que aquí describe la vida de Juan dando testimonio de la palabra de Dios, dando testimonio de Jesucristo y no solamente eso, sino de las cosas que ha visto. Ahora observen lo que dice el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, conocer el futuro es algo que siempre ha buscado el ser humano, ¿no es cierto? La fascinación y la obsesión por las cosas por venir han llevado al hombre a caer en prácticas pecaminosas. Antiguamente, o no tan antiguamente, porque nos tocó todavía a nuestra generación ver el periódico, ¿no? Y veías el periódico y te ibas a la sección de horóscopos para ver cómo te iba a ir en el día. Y si algo pasaba, ni salías, ¿no es cierto? Y estas prácticas llega a cometer el ser humano en la búsqueda de ver qué le va a deparar el futuro. Buscan que se les lea la palma de sus manos. Hay algunos que se equivocan de entrada y se van con el vecino a que tenemos aquí al lado para que le lean su palma, ¿no? Otros llaman incluso a las líneas de los psíquicos de una manera directa, pero otros muchos han caído en prácticas ocultistas, como consultando a mediums de una manera intentando inútil y penosamente obtener información del porvenir al consultar a los muertos por los vivos. Vean nada más hasta dónde llega la práctica del hombre
con tal de conocer cómo va a pasar en el futuro. Sin embargo, todos estos intentos por conocer el futuro, déjenme decirles algo, es en vano. Porque Dios es el único que conoce lo que está por venir. Él es el único Dios verdadero y de hecho una de las pruebas y evidencias de que Dios existe es precisamente el hecho de que, bueno, no solamente que Dios existe, ¿no? Sino que es el Dios verdadero, es el hecho de que Él nos anticipa las cosas que están por venir. Fíjate nada más. Eso es algo de lo que vemos en las Escrituras, del Dios de la Biblia. El día de ayer, precisamente estando en el taller de hermenéutica, que estábamos pasando por YouTube, estábamos dando ayer, decíamos que muchos dicen, oye, si Dios existe, a ver, compruébame que Dios existe. Y les decía que no hay que caer en esas provocaciones. ¿Por qué razón? Porque no se trata de comprobarles, se trata de que ellos nos comprueban que no exista, ya que hay muchas evidencias a nuestro alrededor que reflejan la divinidad y la gloria de Dios. Y una de esas evidencias y revelación de quién es Jesucristo lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Hermanos, la Biblia no fue escrita como evidencia para atestiguar la existencia de Dios. Simplemente la Biblia afirma la existencia de Él. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Se acabó? ¿No es cierto? Cada quien le va a ser responsable delante de Dios de la decisión que tome o de la incredulidad de su corazón. Entonces, una de las cosas que vamos a ver en Apocalipsis es precisamente la revelación de Cristo en todo su esplendor. Y una de las cosas que nos lleva a pensar del poder de este Dios de las Escrituras, que es nuestro Señor y el único Dios verdadero, es que Él sí tiene el poder de darnos por anticipado las cosas que están por venir. Vean, síganme conmigo ahí a Isaías 44 del 6 al 8. Isaías 44 del 6 al 8. Dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo. Observen, Dios de alguna manera está diciendo, bueno, ¿quién puede hacer lo mismo que yo hago? De avisarles de anticipación lo que está por venir. No hay nadie. Dice ahí el verso 8, no temas ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora observen, el poderío de Dios está sustentado en el hecho de que Él sí conoce lo que está por venir, el futuro. No vayas a la línea psíquica, te lo voy a decir bien claramente. Si no tienes a Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador, vas a ir a la condenación eterna. No necesitas buscar más. Es sencillo, esto ya está revelado en las Escrituras. ¿Quién nos lo dio este conocimiento previo? El Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Ahí hay un teléfono que anda, tin, tin, póngale mute. Entonces es Jesucristo. Miren, una de las cosas que vemos es que la Biblia es muy clara, ¿no es cierto? La Biblia fue escrita en tinta de blanco y negro. No hay cosas ambiguas, no son oscuras, es claro. Síganme conmigo rápidamente ahí a Juan. Juan capítulo 3, 36. Juan 3, 33. Vean, 36, perdón. Vean lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hay muchos que están pensando, ¿y qué me va a deparar el futuro? Aquí está revelado, el que cree en el Hijo que tiene vida eterna. Pero ¿qué dice? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Fíjate, es bien claro, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Hay gente que no alcanza a entender o cuestiona la bondad de Dios en base a por qué, si Dios es un Dios de amor, va a condenar a la humanidad. Es sencillo, porque Dios es un Dios santo. Y una de las cosas que vamos a abordar en estos 3 versículos es precisamente considerar que nosotros como cristianos estamos tratando con un Dios que es 3 veces santo. El pasaje no tiene ambigüedades, o sea, no es oscuro, no es algo que no podamos entender. Es bien claro, el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no vendrá a la vida sino a la condenación. La pregunta es, hay 2 caminos en esta mañana. ¿Qué camino estás escogiendo tú? ¿Por qué? Porque muchos llevan esta vida sin considerar su destino eterno. Vivimos nuestra vida sin considerar que después de esta vida hay más todavía. Algunos viven como si en la hora de la muerte todo fuera a terminar ahí. Y la Biblia no dice eso. La Biblia sí dice que después de la muerte hay vida todavía. O sea, no terminamos en el momento en que nos echan a tierra y ya murió fulanito. La muerte es la separación de la vida terrenal, pero nuestro espíritu sigue teniendo vida. Entonces, una de las cosas que vemos, regresando ahí a Isaías, vayamos ahora a Isaías 46, del 9 al 10, que Dios es el único que nos anticipa las cosas que están por venir, pero sobre todo no solamente las cosas, sino el destino de cada uno de nosotros. Fíjate, no necesitas ir a la línea psíquica, es la línea psíquica la que te va a llevar a la condenación. No necesitas ir a los horóscopos, ven a la Biblia. La Biblia nos va a decir cómo está, qué es lo que te va a deparar. Es el punto de partida. Vean lo que dice Isaías 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. Escuchen, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Fíjate, qué seguridad tenemos a depender o depositar nuestras vidas en Dios. Si conocemos que Dios tiene el control del futuro, tanto como del presente, fíjate, no hay mayor seguridad que pudiéramos tener que depositar nuestras vidas en ese Dios, en el Dios de la Biblia. Solo en las Escrituras puede encontrarse la verdad acerca del futuro. Y es precisamente Apocalipsis el capítulo final de la revelación de Dios al hombre. Es ahí donde comienza precisamente el libro. Apocalipsis no debe de ser un misterio para nosotros como cristianos. Si nosotros miramos Apocalipsis capítulo 1, otra vez, verso 1, ¿cómo comienza el versículo? La revelación de Jesucristo. Lo primero que nos anuncia es que se está revelando a la persona de Cristo, pero su revelación no es como la primera venida. La primera venida fue en humildad, pero esta segunda venida y esta revelación de Jesucristo en Apocalipsis es en gloria, poder y honra. ¿Qué es lo que vamos a ver? Miren, así vemos el libro de Génesis y podemos nosotros leer el relato del principio de la creación. Vemos que no es un relato vago o impreciso, es muy claro. De esa misma manera, Dios ha hecho un registro detallado y claro del final. Y ese final lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, lejos de esconder la verdad, la revela. Muchos pudieran decir, es que Apocalipsis es un libro muy, muy enredado, mucho misterio. Para nosotros no, como lo vamos a ver a continuación. Hay gente del mundo que dice, es que al leer Apocalipsis no, incluso no entienden la Biblia. Y eso es algo normal, porque fue escrita para nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Pero antes quiero comenzar diciendo que la palabra Apocalipsis viene de un término que es apocalipsis, que significa revelación, descubrir. Entonces, si es de revelación, si se trata de descubrir, ¿por qué debe de estar oscuro? ¿Por qué debe de ser algo no claro? Así como el relato de Génesis, cuando Dios hizo la creación, fue claro, también
el tiempo final es claro para nosotros los que somos sus hijos. Para el mundo puede ser oscuro, mas no para nosotros, porque no estamos en tinieblas, estamos en luz. ¿Recuerdan cuando estudiábamos acerca de que Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo? Él no apuntó hacia los filósofos griegos, él no apuntó hacia las gentes profesionales, él dijo vosotros. Él no dijo vayan a los griegos, vayan a los filósofos, vayan a esos maestros del mundo, especialistas. No, dijo vosotros. ¿Por qué? Porque lo único que puede corregir el alma del hombre es la palabra de Dios. Él nos formó, Él nos creó. Nosotros necesitamos de ir y acudir con el autor de la vida. Y es Cristo, y lo tenemos en su palabra. El problema es que muchas veces no nos queremos ajustar a la verdad revelada de Él. ¿Por qué? Porque no se ajusta a lo que yo quiero. Y ese es el punto principal. Nosotros necesitamos ver que el Apocalipsis, lejos de ocultar la verdad, la revela. Apocalipsis nos revela muchas verdades divinas, pero una de ellas, hermanos, escuchen esto, es la seria advertencia del peligro del pecado. Hermanos, si hay algo con lo que no podemos jugar es con el pecado. Nos acabaremos quemando tarde o temprano. ¿Cuántos de nosotros no hemos derramado lágrimas, angustia, dolor? ¿Por qué? Porque desobedecimos en un momento de nuestras vidas. Sabíamos que no era lo correcto. Sabíamos que no era el plan de Dios para mi vida que yo hiciera o actuara de tal manera y estamos pagando caro. ¿No es cierto? Hermanos, el pecado es engañoso, nos seduce. Así como sedució a Eva, ese fruto prohibido, cuando la serpiente le dijo, mira el fruto, mira qué hermoso es. O sea, te va a llevar a la excelencia, te va a hacer como Dios. Y llegó y se lo comió Eva. Y mira las consecuencias, hasta ahorita las seguimos cosechando. Hay consecuencias que llevamos toda la vida. Dios nos perdona, pero las consecuencias las arrastramos. Pero déjame decirte algo, Dios es tan bueno que Él no fue el que produjo, Él no fue, me refiero que Él no es la causa de lo que estamos cosechando. Nosotros nos metimos solitos. Porque fue nuestra desobediencia, fue nuestra rebelión. Pero Dios es tan bueno que nos da la gracia para poder llevar esa situación difícil en la que nosotros mismos nos metimos. Fíjate nada más la bondad de Dios. Dios hubiera dicho, bueno, tú te metiste, pues arréglatelas tú. O sea, tú creías que eras autónomo, independiente, que podías hacer las cosas en mí. Bueno, demuéstrame. Ahí está como Job. A ver, Job, ahora te vas a sentar y tú me vas a escuchar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo en mi palma tomé y pesé el polvo de la tierra? ¿Y qué dice Job? De oídas te había oído. Porque ahora que mis ojos te ven, me aborrezco. Fíjate, no es hasta que tenemos una precisión clara de quién es Dios, hasta que vemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Polvo nada más. ¿Cuántas veces no hemos cosechado, hermanos? Y ahí vamos y andamos errando. ¿Sabes por qué el ser humano erra el blanco? Porque ha pecado. Fíjate, ¿qué significa pecado? Pecado significa errar en el blanco. Es un término de arquería. En los tiempos bíblicos, cuando el arquero estaban practicando, estaban tiro al blanco, cuando la flecha no daba en el punto que tenía que dar y apuntaba hacia otra parte, que muchas veces era hacia la mujer, casualmente. Ay, es que fallé. No, o sea, apuntaban, erró en el blanco. Eso es pecar, no dar al blanco. Y déjame decirte algo, el ser humano ha errado en el blanco. ¿Cómo? Hemos errado como padres, hemos errado como hijos, hemos errado bueno, las mujeres han errado como mujeres, ¿no? El ser humano ha errado en cada rol en el que le corresponde vivir. Y a pesar de que estamos cosechando, nosotros vemos en Apocalipsis una parte donde viene la ira, vienen las consecuencias de la maldad, y todavía estando en calamidad, se levantan y blasfeman el nombre de Dios que está en los cielos. No aprende el hombre. Por eso una de las advertencias que encontramos, que es a la iglesia, no es al mundo, es a la iglesia, la advertencia seria del pecado.
¿Por qué? Porque tarde o temprano lo pagaremos caro. ¿Cuántos hemos llegado a pensar? Bueno, pues no le hago mal a nadie. No, pues este pecadito, sabes que está mal, pero al final de cuentas, pues no, la cosecha no va a ser tan grande. ¿Qué de malo puede ocurrir? Fíjate, acabamos cosechando más de lo que pensábamos que íbamos a cosechar. Siempre, siempre lo pagaremos caro. Y cuando la Biblia nos advierte, sobre todo en Apocalipsis, la seria advertencia del peligro del pecado, entonces nos instruye a la necesidad de santidad. Ese es el empuje. ¿Por qué razón? Porque el tiempo está cerca. Miren, Apocalipsis, como hace rato les decía, nos revela a la persona de Jesucristo. ¿Cómo comienza el versículo 1? La revelación de Jesucristo. Los evangelios, ¿cómo nos presentaron a Jesús? Los evangelios nos presentaron a Jesucristo en su primera venida en humildad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que lo presentaron su divinidad cubierto de su hombría. Los evangelios nos presentan la divinidad oculta de Jesús por la humanidad. ¿No es cierto? Jesús, él no mostró ni dijo, yo soy Dios. Toda su divinidad, toda su gloria y todo su poder fue cubierta por su humanidad. De vez en cuando dejaba ver su deidad, como en la transfiguración del monte, cuando fue con Pedro y Juan, ¿no? Y Jacobo, cuando él se transfiguró, ellos dijeron, wow, Señor, ¿no? De vez en cuando dejaba ver su divinidad, pero la mayoría de las veces, toda esa gloria, toda esa majestad, toda esa deidad, maravilla y grandeza del Hijo de Dios estuvieron cubiertas. Él fue abofeteado, fue golpeado, fue lastimado, fue crucificado y levantado como un criminal ante la mirada burlona de toda la tierra. De hecho, la última vez que este mundo vio a Jesús fue cuando lo hizo colgado en vergüenza, miseria y angustia en la cruz. Pero déjame decirte algo, que también dentro del plan de Dios está que un día este mundo blasfemo, incrédulo e impío vean al Hijo de Dios en toda su personalidad, en gloria, en majestad, en toda maravilla y portento de su divinidad, y todos los hombres mirarán a Cristo tal y como Él es. Eso es lo que es la revelación de Apocalipsis, la gloria, el poder y la majestad del Hijo de Dios. Esto es, por eso comienza el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, pero no como ese corderito que vino la primera vez. Esta vez viene en toda su gloria y todo su resplendor, sosteniendo el título de propiedad del universo. Y van a ver toda la humanidad a Jesucristo tal y como Él es, como el Hijo de Dios en toda su gloria y todo su esplendor. ¿Te puedes imaginar ese momento donde todos esos ateos, todas esas gentes que ignoraban de Dios o que le dieron la espalda a Dios o que jugaron con su vida, cuando vean la manifestación de Jesucristo en los postreros tiempos en toda su gloria, se van a querer esconder? Ellos dice Apocalipsis que le buscan a los montes, caigan sobre nosotros y no van a morir. El tormento que viene a la tierra por la desobediencia, por la negligencia y por amarse a ellos mismos. Una persona que no decide seguir a Jesucristo es porque está decidiendo amarse a ella misma. ¿Sabes por qué? Porque uno llega a pensar que cuando le entregan su vida a Dios, es como si nos pusieran una camisa de fuerza, nos restringe nuestra libertad. Yo no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque si voy a la iglesia y entrego mi vida a Dios, tengo que dejar de hacer tal cosa. Fíjate cómo sí están conscientes de que eso que están haciendo está mal. O sea, no hay ignorancia. Y hay muchos que van a estar delante de Dios y yo no sabía, Señor. Imagínate, ¿qué crees que el Señor les va a decir? Ay, pobrecito, no sabías. No importa, pásale. Miren, déjame decirles algo. Nadie va a tener excusa decir, es que nadie me habló de Dios. La Biblia dice que Dios se ha dado a conocer a través de su creación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos
de aquellas personas que dicen solamente mirando su gloria y su esplendor, de ese Dios que dicen que existe, solamente mirando su divinidad, entonces creer en Dios. Pero la Biblia dice en Romanos 1 del 18 al 20 que toda esa gloria y esplendor de Dios son manifestadas a través de las cosas creadas. La creación que vemos no se hizo solita, ¿no? O sea, tú miras ahí un carro y que dices, ay, mira, pues de repente me desperté y me apareció un carro en la cochera. Hermanos, el mundo utiliza un término que es pensamiento crítico y ellos mismos no lo aplican para ellos. ¿De dónde sale eso? No hay consistencia en ese pensamiento, ¿no es cierto? Y nos llevan a pensar así. Nosotros como cristianos necesitamos tener la parabólica encendida. O sea, mirando, hermanos, el mundo se está despedazando, pero nosotros como cristianos no podemos seguir en el mismo cauce que ellos, porque nosotros tenemos la luz que es Jesucristo, la revelación de la persona de Cristo, gloria y poder. ¿Te imaginas? A veces que me siento y me toco, digo, Señor, ¿cómo es eso? ¿No? O sea, la Biblia dice que Dios habita en nosotros. Hace algunos años, yo me acuerdo que llegó un predicador allá a la iglesia donde estaba. Se subió y dice, hermanos, quiero antes de comenzar mi enseñanza decirles que Dios está aquí. ¡Ay, gloria! Todos, amén. ¿Saben por qué Dios está aquí? Porque yo estoy aquí. Todos así, ¡ay! ¿Qué no dice la Biblia que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Fíjate cómo muchas veces leemos cosas, pero no estamos conscientes de la realidad. Dios está en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Fíjate nada más, Dios está en nosotros. Yo cuando veo eso digo, Señor, tú estás en mí. En este cuerpo mísero, con esta mente todavía cochina, con este corazón todavía, tú estás aquí habitando. Sabes, si no fuera por el sacrificio de Cristo, caeríamos fulminados delante de la presencia de un Dios santo. Porque lo único que nos da el privilegio de entrar a la presencia de Dios es que fuimos santificados a través del sacrificio de Cristo. Hebreos 10:10. Ahora, mediante el cual el sacrificio de Cristo, ahora somos santificados. De tal manera que ahora tú posicionalmente estás en un estado de santidad. Si no estuviera esa posición en ti, no pudieras entrar. ¿Por qué? ¿Cómo definimos justicia de Dios? Toda aquella persona que quiera acercarse a Dios no puede nada más venir así porque sí. Toda persona que quiera acercarse a Dios necesita una posición justa, la cual Dios demanda de las personas. Una persona que quiera acercarse a Dios requiere de una posición justa y santa. Y esta posición no la podemos obtener por nuestros méritos, ni por lo que, aun cuando tú ores tanto, tú ayunes, tú vengas a la iglesia, vendas tu casa y la des a la iglesia, es opcional. O sea, aun cuando tú hagas eso, hermanos, no vas a tener la posición que Dios demanda para que te acerques a Él, porque es una posición que no ganamos por méritos propios. Dios nos la da y la da a través del sacrificio de Cristo. Fíjate nada más, y es aquí donde vemos que nosotros necesitamos ver que estamos tratando con un Dios que es santo. Otra de las cosas que vemos en Apocalipsis 1:1, después de que hemos visto que este libro nos revela la persona de Cristo, vean lo que dice Apocalipsis 1:1. Otra vez, la revelación de Jesucristo Dios le dio para manifestar a sus siervos. Fíjate nada más. Hay quienes dicen, como hace rato decía, es que no entiendo la Biblia, menos Apocalipsis. Pues no la vas a entender. ¿Por qué? Hablando de la persona natural, ¿no? La persona incrédula que no conoce a Dios o que no tiene a Cristo en su vida, no la vas a entender. ¿Por qué? Porque ahí es bien claro el texto. Para manifestar ¿a quién? ¿Al incrédulo? No, a sus hijos, a sus siervos, a sus doblos, a sus esclavos, a nosotros como creyentes. Dios diseñó este plan, pero dentro de ese plan de la revelación de Cristo, que va aunado a todos los acontecimientos futuros que están por venir, Dios dentro de ese plan diseñó que nosotros sí conociéramos los planes de Dios. Dice Mateo 13, verso 11.
Se los voy a leer porque creo que van a pasar en la pantalla. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quién? A vosotros. A ti y a mí. Fíjate, a nosotros nos ha sido dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pero sí a nosotros. Miren qué privilegio tan enorme. Mira el versículo 13 lo que dice. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, pero no para nosotros. Cuando sus siervos le dijeron: oye, Señor, ¿nos puedes explicar? Y él dice: tan necios soy, o sea, no han entendido. ¿No? ¿Te imaginas por qué? Porque es para nosotros. ¿Qué se requiere nada más? Responsabilidad nuestra. ¿Qué se requiere? Esfuerzo nuestro. Es cierto que Dios nos ha concedido el privilegio de conocer sus planes, pero esto no viene así de la noche a la mañana, de una manera o una experiencia mística dentro de la iglesia, donde, bueno, vamos a orar para que reciban la revelación de Dios. No, no. ¿Qué se requiere? Pues se requiere esfuerzo. ¿Por qué? Hay que leer, hay que estudiar, hay que ver el texto, hay que mirar, meditar en la Biblia. Y hay muchos que por lo que se mira o se aprecia, creen o uno deduce que llegan a creer que la revelación de Dios llega así. No, miren, anoche precisamente veía que cuando hablamos de la revelación de Dios, quiere decir que es todo aquello de lo que Dios se conoce. Todo lo que Dios ha dado a conocer, eso es lo que implica el término revelación. Todo lo que Dios ha dado a conocer de Él mismo lo encontramos en la Biblia. Fuera de la Biblia no hay otro libro que nos pueda adjuntar más conocimiento respecto a quién es Dios. Solo hay 66 libros. Entonces, cuando alguien dice: tengo una revelación de Dios, está prácticamente errado. ¿Por qué? Porque todo lo que de Dios se conoce ya está aquí. Entonces, cuando alguien dice: tengo una revelación, está diciendo que aparte de la Biblia, Dios le reveló específicamente a él algo de la persona de Dios. Y eso ya no es. O sea, ya no hay más revelaciones. Lo que nosotros recibimos es iluminación. La iluminación es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo nos revela la verdad de Dios. Pero no te va a revelar la verdad de Dios si no la leemos, si no la estudiamos. Y es ahí donde nosotros, al no echar mano de esas acciones de gracia, por eso estamos como estamos. O sea, tú los miras. Yo les dije la vez pasada, si una mujer se para en el púlpito y saca un billete y le dice a la audiencia: escucha, los billetes hablan. Hermanos, si hubiera ahí psiquiatras, psicólogos, ¿en qué momento la dieron de alta a esta mujer? O sea, ¿por qué la dieron de alta? No es cierto. O sea, ¿a quién se le ocurre decir que los billetes hablan? Fíjate nada más. Pero el problema no es esta mujer, el problema es la iglesia o los que se aprecian de ser cristianos. ¿Por qué? Porque no dicen nada. Ay, sí es cierto. Acá los de 500, acá los de 1000, pero en este caso acá los de su casa. ¿No? Pero ¿te imaginas? Yo vi un video el otro día que había uno que según se aprecia ser apóstol, y él decía, y se juntaron unos jóvenes, y eran como 3 que se suben delante de él en el púlpito y se arrodillan. Dice que todo traían a los apóstoles y se caían de rodillas y lo estaban adorando. ¿Te imaginas? O sea, adoran a la persona y no a Cristo. Y la revelación que tenemos nosotros en Apocalipsis es la revelación no de una persona, es la revelación del Hijo de Dios, que es Dios mismo. ¿Te imaginas dónde van a quedar todas esas personas que han estado haciendo prácticas pecaminosas? ¿Dónde van a quedar cuando vean al Señor de la gloria manifestado? Cara a cara, se van a deshacer. Porque ellos llegan a pensar que, bueno, pues, ¿quién no peca? Todos pecamos, estamos de acuerdo. O sea, de alguna u otra manera llegamos a errar. Pero déjame decirte, no es nuestro estilo de vida ya. Pero cuando ese estilo de vida se convierte en una práctica en tu vida,
Llegamos a pensar y a confundir una cosa con otra. Porque decimos, bueno, al final, pues Dios sabe que el ser humano se equivoca. Y pensamos, como el hombre no es perfecto, pero Dios sí es perfecto, pues Dios al final nos va a tener, va a razonar favorable a nosotros y nos va a perdonar. Y no es cierto. Dios sigue siendo santo y es precisamente lo que manifiesta el libro de Apocalipsis. Entonces, en primer lugar, lo que vemos es la revelación de Jesucristo que nos presenta el libro de Apocalipsis. En segundo lugar, que esta revelación de Él y de las cosas por venir fueron dadas exclusivamente a nosotros, sus hijos. Y en tercer lugar, si estas cosas van a suceder, la revelación de Cristo junto con los eventos por venir, la pregunta lógica sería, ¿cuándo sucederán estas cosas? Lean el versículo 1, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Observen ahí, ¿cuándo van a venir estos acontecimientos? Pronto. ¿Qué quiere decir esto? Miren, la palabra pronto, término que es tachos, que se refiere a que es algo inminente, que la cercanía, se refiere a la cercanía de un suceso, pero de una forma inminente. Ahora, obsérvalo, pensemos eso. Es inminente. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento puede ocurrir. Yo no veo que se caigan desmayados de la revelación. Fíjate nada más, en cualquier momento puede ocurrir. Eso es para aterrar nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque si el Señor viniera ahorita, ¿qué cuentas le darías? Si el Señor viniera ahorita, ¿qué cuentas entregaríamos? Porque aquí dice, deben de suceder pronto. Va a ser inminente, está por venir. No sabemos el momento ni la hora. Esto indica, cuando habla de ser inminente, que debemos de estar preparados. Como creyentes, hermanos, no nos corresponde establecer los tiempos, pero sí prestar atención a la advertencia del Señor de velar, porque no sabemos cuándo será su venida. Y Él no viene como un corderito, Él viene como el león de la tribu de Judá. En su primer venida hicieron con Él lo que quisieron, pero su segunda venida no va a ser igual. Él va a venir como el Señor de señores y Rey de reyes. Y todo aquel que se le ponga en su camino va a arrasar. No hay quien le pueda hacer frente al Señor. Así que si tú empiezas a dialogar contigo mismo respecto a buscar en el sentido de buscar justificarte de cualquier acción, ¿te justificarías delante de Dios? ¿Qué justificación tendríamos para presentarnos delante de Él tal y como Él es? No podríamos ni hablar, ¿no es cierto? Ahorita cantábamos, ¿no? Descienda tu presencia. Y el viernes hablábamos precisamente en la escuela bíblica de que si la presencia de Dios cayera en este lugar, hermanos, caeríamos fulminados. Cuando la presencia de Dios se manifestó en el profeta Isaías, los quiciales de las puertas cimbraron. En esos lugares donde dicen Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí, y tú los miras como si nada. Los miras ahí, ahora sí que indiferentes ante la situación. Yo me pongo a pensar, si la presencia de Dios estaría ahí, caerían muertos. Mira, si las cosas inanimadas se sacudieron ante la presencia de Dios, ¿tú te imaginas cómo nosotros no pudiéramos caer fulminados al ver la gloria de Dios ahí manifestada? Bueno, nosotros necesitamos ver que el Señor viene pronto. El saber que sucederán pronto estas cosas debe de ser la mayor motivación para cada uno de nosotros como cristianos de vivir en santidad y en obediencia a Dios. Si nosotros miramos, por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Miren la advertencia que nos da Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. La pregunta obligada es, yo sé que la han escuchado muchas veces, ¿no? Incluso nosotros mismos la hemos aplicado a lo mejor a otra persona o a un conocido. Oye, si el Señor viene, ¿qué cuentas vas a entregar? Pero a veces como que pasa así muy, ya es como que ha vuelto un eslogan, ¿no? Si el Señor viene, ¿qué vamos a hacer? Ya como que se ha acuñado esto y se ha puesto como que ya no causa efecto. Ya lo vemos tan trillado, ¿no? El Señor viene, pues sí, ya lo escuché, pues así han dicho hace 2000 años, ¿no? E incluso los tesalonicenses pensaban que el Señor iba a venir en sus tiempos y dejaron de trabajar y se subieron a la azotea. Por eso Pablo les escribe, no, pues el que no trabaje, pues no coma, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que nosotros necesitamos ver que el día va a venir y es inminente. Creas o no creas, va a suceder, ¿no? Y es ahí el punto. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos. Pero eso nos debe de llevar a ser diligentes en nuestra vida. Yo te pregunto, fíjate, ¿cuántos de nosotros a veces decimos, estando en el trabajo, ¿no? Y está el dueño de la compañía y tú estás con tus compañeros, no, ese patrón, no, ustedes no le dicen, pues si yo lo tuviera, yo le dijera de cosas. Cuando te llama a la oficina, sí, dígame, ¿qué? Así es de una manera espiritual. Aquí como no vemos al Señor, pues el Señor sabe. A lo mejor no lo dices, pero sí inconscientemente tú dices, no, pues yo sé que el Señor me va a dejar pasar. O ya cuando estemos delante de Él, hermano, nos vamos a querer caer o vamos a quedar fulmigados, también fulmigados. Ya es una palabra nueva inventada, pero vas a caer ahí, querer esconderte por donde se pueda, ¿no es cierto? Sí necesitaríamos nosotros considerar seriamente nuestro caminar creyente. ¿Dónde estamos? Miren, les decía que una de las puntos importantes que nosotros como cristianos debemos de considerar es meditar en nuestro proceder, ser retrospectivos. ¿Cuántos se han sentado esta semana? Te has sentado, pero no donde te sientas y pasa el niño o pasa tu esposo o que estás en la tele, no. Te has sentado y no hay nadie, hay silencio total. Te has sentado y has pensado qué has hecho de tu vida. No vayamos los años atrás, esta semana. ¿Qué tanta de productividad tuviste con el Señor? ¿Qué tanta productividad estuviste con Dios? ¿Has pensado en tu vida espiritual? Nos enfocamos tanto en la vida secular porque vivimos en un mundo tan agitado donde yo les decía que el tiempo se va bien rápido. Si no te levantas a buena hora en la mañana, se te fue la mañana. Ya llegó el mediodía. Y bueno, ya vienen los niños, ya viene eso y se fue el día. Y tú dices mañana, y mañana es lo mismo. Bueno, mañana, bueno, la próxima semana sí. Y así estás hace 2 años, ¿no? O estamos desde hace 2, 3 años. ¿No? O sea, pensando en el mañana que nunca llega. ¿Qué se requiere? Diligencia de nosotros. Porque una de las cosas que la Biblia es bien clara y muchos aluden es que como Dios es amor, va a perdonar a todos. Pero se les olvida que en la cruz de Cristo es la revelación máxima de su santidad. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que vemos es que cuando el hombre se perdió, ¿quién fue el que tuvo la iniciativa de restablecer la relación? Dios.
Ahora, Dios, obviamente, al ver la condición en la que se encuentra la humanidad, Él sabía que la humanidad no tenía ninguna oportunidad de acercarse a Él porque caerían fulminados, muertos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Manifiesta su santidad, mandando a su Hijo Jesucristo por amor, que ese amor satisfaciera la justicia de Dios. Lo que Dios había establecido para el hombre fue absorbido por Cristo, cumple el plan perfecto de Dios y ahora nosotros, estando en la naturaleza pecaminosa, somos perdonados, nos posiciona en un lugar en el que ahora podemos entrar con el Señor y tener comunión con Él. ¿Tú crees que todo ese sacrificio que hizo el Señor fue en balde? No. Pablo dijo, porque la gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo me he puesto a pensar y dije, bueno, ¿qué quiso decir Pablo con eso? ¿Qué quiso decir que la gracia no fue en vano en él? Quiere decir que todo el favor de Dios que acabo de explicar, él fue diligente. O sea, no es de que, bueno, sí, ya sé lo que hizo Dios a mi favor. Es como, supongamos que voy a exagerar aquí en el ejemplo, pero supongamos que le damos a uno de ustedes, tuviera de alguna manera poderes sobrenaturales y pudiera ir a cualquier parte, ¿no? Volar como Superman, levantar cosas tan fuerte y todo eso. Pero resulta que esa persona que tiene esos poderes, siempre lo vemos ahí, sentado, padeciendo, lo vemos ahí como que en angustia por las preocupaciones que tiene, y tú te quedas y dices, oye, ¿cómo? Oye, ¿cómo si yo tuviera esa capacidad que tú tienes para poder ir y venir, para poder hacer y transformar y levantar con esos poderes que tienes? Pues sería otra cosa, ¿no? Pero resulta que Él está ahí. Hay muchos cristianos que la gracia y el favor de Dios que ha derramado en ellos ha sido en vano. ¿Por qué? Porque no han producido lo que se espera que la gracia produzca en la vida de esa persona. Y un ejemplo de esto, el tribunal de Cristo. Cuando dice que las obras de todos nosotros como cristianos van a ser pasadas por fuego y no van a llevar ni una sola recompensa. Lot en el Antiguo Testamento, Dios lo salvó, era salvo, lo encontramos en Hebreos 11, pero ¿qué hizo de su vida? No hizo nada. No hizo nada. Pablo a eso se refiere. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Hermanos, que la gracia de Dios no sea en vano en nuestras vidas, sino que aquel día nos acerquemos al Señor sin tener de qué avergonzarnos. El cuarto punto que quiero mencionar aquí es que a estas personas que están preparadas y que se han conducido de una manera diligente, la Biblia les llama bienaventurados. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Observen, aquí hay tres acciones o tres verbos. Leen, oyen y guardan. Estos verbos que encontramos aquí se encuentran en tiempo presente. ¿Qué implica esto? Que debe de ser una forma de vida para nosotros. O sea, no es de que, bueno, miren, yo sé que no quiero que se me ofendan algunos de los con los que he hablado, porque hay algunos que me han dicho, hermanos, que yo no soy de lectura. Bueno, y se entiende, ¿no? Hay veces me han dicho, es que a mí no estoy habituado a la lectura, pero como cristianos, nosotros necesitamos empezar a tener hábitos. La lectura no va a llegar así, nada más porque sí. Tú necesitas que tener el hábito, la disciplina. Bueno, tampoco no ser idealistas. No estamos acostumbrados, si te quieres aventar 1 hora diaria, no vas a llegar ni una semana, pero si comienzas 10 minutos diarios, 10 minutos, donde te empieces a disciplinar, todos los días a tal hora 10 minutos, déjame decirte que al principio vas a ser como que, no obligado, pero recuerda, me toca. Pero después esa palabra que va a estar entrando en ti, va a producir en ti la necesidad imperiosa de continuar,
¿Por qué? Porque tu espíritu ya no se va a saciar con 10 minutos. Vas a querer más, vas a querer más. Y tu esposa o tu esposa dice, ya duérmete. Entonces, no, yo quiero más. Es así. Es así la palabra de Dios. Pero aquí vemos esos tres verbos. De lo que se trata es de un estilo de vida en nosotros. Fíjense, leer las escrituras es crecer en el conocimiento de la verdad revelada de Jesucristo. Lo que ahorita les decía, tener la iluminación de Dios a través del Espíritu Santo, pero viene a través de la lectura. Pero no solamente es leer, sino el leer y escuchar. ¿Qué significa escuchar? Prestar atención a lo que la Biblia nos dice. ¿Cuántos, al no oír el consejo de Dios, están pagando las consecuencias de su desobediencia? ¿No es cierto? Están escuchando el mensaje de la palabra. Están escuchando el consejo de la palabra y no escuchan. Y acaban cosechando caro. ¿Por qué? Porque no guardan. Leer, prestar atención y guardar, que implica obediencia. Vivir de acuerdo con lo escuchado de la palabra de Dios. O sea, no se trata de, bueno, ya leí, ya cumplí. ¿No? Como cuando veníamos de la religión tradicional. Todo de lunes a viernes un diablo, un pillo. Hacíamos de nuestra vida lo que queríamos. Pero ya llegabas, solamente salías de tu casa ya para ir a la iglesia y ya entrabas y ya a la iglesia. Hasta el sacerdote le besabas la mano, ¿no? Y ya ahí te portabas. Salías y ¿qué decías? Bueno, ya cumplí. Y otra vez a darle rienda suelta, ¿no? al desorden. Y esto no debe de ser así dentro de la vida cristiana. O sea, no es el hecho de ya cumplí el domingo, ya me voy en la semana y me olvido de Dios. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es una relación en la que nosotros hemos entrado con Dios. ¿Has considerado eso? ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo, entramos al cristianismo, es tener una relación con Dios y esa relación debe de ser alimentada. Es como en nuestras relaciones interpersonales. Hay un emisor, hay un receptor, manda su mensaje, lo recibe y regresa el mensaje. Hay una comunicación. Cuando no hay comunicación, ¿qué pasa? Híjole, como que hay problemas. De eso vamos a hablar mañana en el matrimonio. Hay problemas. Pero fíjate, la relación con Dios es igual. Cuando venimos con Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cómo es que alimentamos nuestra relación con Dios? Primero, Dios nos habla a través de su palabra. Me está hablando y yo respondo a Dios o hablo con Dios a través de ¿qué? A través de la oración. Hay una comunicación y una relación que se está alimentando a través de su palabra y a través de la oración. Esos dos pilares son los que deben de sostener la vida espiritual del cristiano. Y son en los que debemos de trabajar y ser diligentes. Por eso Pedro decía que seamos diligentes para ser hallados, aprobados, ¿no? Delante de Él. ¿Qué tanta diligencia tenemos en nuestra vida espiritual? Y es esa la situación al que debemos de llegar. Como creyentes debemos de ordenar nuestros caminos, considerar seriamente nuestro proceder con Dios, escanear nuestro corazón. No escanees el corazón de tu vecino. ¿Cuántos, por ejemplo, la prédica del domingo pasado o esta, tú estás sentado y dices, qué bueno que vino fulanita. Espero que esté escuchando fulanito. No, no es para tu vecino, es para ti. Porque cuando estés delante de Dios, Dios no te va a pedir por el vecino. A ver, ¿qué informe me tienes de fulanita? A ver, Juan, ¿qué informe me tienes de Pepito? No, te va a decir, a ver, dime tú, ¿dónde estabas? Con los cuates, Señor. Tú sabes que pues yo trabajaba duro en la semana, yo necesitaba también mi recreación. Muy bien. ¿Y tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? O sea, no estás en tu casa. Estoy haciendo la obra, Señor. Muy bien. Vamos a ver en el mensaje de Apocalipsis, uno de los mensajes a las iglesias, es que a veces que nos enfocamos tanto en la obra que nos olvidamos del Señor de la obra. No podemos olvidarnos del Señor de la obra. Necesitamos tener esa relación con el Señor e ir creciendo. Esa relación va madurando.
¿Cuántos se convirtieron a lo mejor 5 años atrás, 3 años atrás? Y quiero preguntarles, bueno, antes a un ejemplo así secular. Cuando conociste a tu esposa, a tu esposo años atrás, por ejemplo, que lo llevas 10 años ya de casado, ¿cuánto tienes de conocimiento de él? O sea, ha crecido, ¿no? Esa relación. O sea, cada día conoces más de la persona, ¿no es cierto? Es lo mismo que ocurre en nuestra relación con Dios. Y hay algunos que no salen de Juan 16. ¿Te sabes la Biblia Juan 3:16? Y repiten Juan 3:16. Salmo 23. ¿No? O sea, textos que dices, bueno, pues, ¿cuántos años llevas en Cristo? 10. Y bueno, tienes 10 años en Cristo y tu relación con Dios no ha crecido. Nosotros debemos de trabajar. ¿Por qué? Porque la diligencia no es para Dios, es para nosotros. Ser diligentes en nuestra relación con Dios. Vean lo que dice, ya yendo hacia el final, Primera de Pedro 4, del 1. Primera de Pedro 4, 1. Yo ya ni me acuerdo a qué hora me subí a predicar, luego se me olvida. Fíjense, el otro día, bueno, hace como 4 o 3 años atrás, cuando fue el cambio de horario, pues no, yo no me di cuenta que no habían arreglado el reloj y de repente me subí y empecé a predicar. Pero como veo de repente, y me bajé y me dice el hermano Ariel, oye, te aventaste 2 horas. 2 horas. No, mira, es la 1. Y sí, había sido 2 horas porque yo me confié y dije, no, todavía estoy bien. Por eso quiero ver a qué hora me subí, porque ahorita les dije, vamos hacia el final y no he llegado ni a la mitad. Pero bueno, como es el día del Señor, vamos a ver si es cierto. Y el que se salga, ya, perdió. No, no es cierto. Dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Perdón, vean, es bien claro, basta ya. O sea, miren, lo más increíble que pudiera suceder hablando del creyente, no nos sorprende que alguien llegue a pecar. ¿Alguien le sorprende? No, ¿eh? ¿Sabes qué es sorprendente? La falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento en esa persona. ¿Por qué? Porque todos somos susceptibles a pecar. Todos somos susceptibles a caer. Pero cuando esa persona que ha caído y ha pecado no procede al arrepentimiento, ahí la cosa se pone crítica. Porque no hay más que de dos. O probablemente no sea creyente, o segundo, hay una cauterización en su conciencia que la única forma en la que pueda despertar es que el Señor trate con ella o con él directamente. Es así. ¿Por qué llegar a esos extremos? Donde Dios tenga que llamarte la atención, ponerte sobre su regazo y darte tus 3 nalgaditas. Órale, ya, ¿no es cierto? Ya te llamó una vez, ya te llamó 2 veces. Entonces viene el Señor, ¿sabes qué, hijo? Pues dice la Biblia de Hebreos que Dios al que toma por hijo lo disciplina. La disciplina es una expresión del amor de Dios, en la que nosotros en nuestra rebelión nos metimos, pero en su bondad nos corrige y nos da la facultad para sobrellevar eso. En quinto lugar, ¿por qué es necesario que nosotros ajustemos y corrijamos nuestro camino? Porque apremia. Es algo urgente. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Miren, el tiempo está cerca, como hace rato lo decíamos. Vayamos rápidamente a Lucas 12:35. Se los leo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que penséis el Hijo del Hombre vendrá. Hay muchos que llegan a pensar, bueno, después de esta canita al aire me voy a entregar a Dios. Después de esta botella me voy a entregar a Dios. Después de este atraco o de esta tranza, no sé si se entienda tranza, o sea, el ser ventajoso para tener beneficios económicos, ya me voy a entregar a Dios, sin darse cuenta que como Sansón al final pagaron caro. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón, el plan de Dios para Sansón es que fuera el libertador de Israel, un juez que trajera libertad al pueblo de Dios, de los filisteos. No, era nazareno, apartado para Dios, apartado para Dios, dedicado a Dios. Su función era dedicarse a Dios para servir al pueblo, pero la atracción de su corazón y no ser diligente y darle y permitir que esas atracciones pues de sus concupiscencias gobernaran sobre su vida, lo llegó a terminar como un payaso de los filisteos. Constantemente cuando lees el libro de los jueces, menciona que Lila le decía, Sansón, los filisteos contra ti. Y él decía, no, pues romperé las cuerdas, saldré airoso como las otras veces. Y constantemente una y otra vez, efectivamente salía airoso, ¿no? Con la capacidad que Dios le había dado. No lo podían sostener, no lo podían controlar. Y así muchas veces somos nosotros. Pasa una vez, no pasó nada. Pecas otra vez, no pasó nada. Pecas otra vez y no pasa nada. Hasta el momento en el que Sansón le quitaron el cabello de su cabeza y Dalila le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él dijo, saldré otra vez como las otras veces. Pero el texto es bien claro. Sansón no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. ¿Qué sucedió? Dios lo dejó. Ese es el juicio del abandono. Cuando Dios llama y no hacemos caso, Dios los abandona a su propia suerte. Y es ahí, en las circunstancias, donde solamente cuando comemos el polvo del suelo, cuando vemos las consecuencias trágicas del pecado en nuestras vidas, que decimos, Señor, perdónanos. ¿No es cierto? ¿Por qué llegar a tal punto? Dice el texto en Jueces que cuando Sansón le cortaron el cabello, fue preso por los filisteos, le sacaron los ojos. Fíjate, le sacaron los ojos. ¿Qué pasa cuando alguien de repente está mal en una situación? Nos volvemos miopes. Hay una miopía, no alcanzas a ver, no distingues, ves borroso. Piensas que lo que estás haciendo no está tan mal. No, pues no está tan mal, no es pecado. O sea, lo que antes llamabas pecado, ahora lo miras así borroso y lo empiezas a considerar. Posteriormente, Sansón perdió ¿qué? Su libertad. Es lo mismo que sucede con el pecado en nuestras vidas. Nos hace perder la visión de lo que es santo, de lo que es impío. Y empezamos a practicar cosas que antes señalábamos como pecado. Posteriormente, esa práctica nos hace perder nuestra libertad y nos hace cautivos a eso. Posteriormente termina con la vida de la persona.
¿Qué pasó con Sansón? Los filisteos dijeron, habían hecho una gran fiesta, habían celebrado a su dios Dagón porque había entregado a su enemigo Sansón. Y dijo el rey, tráiganos a Sansón para que nos divierta. Qué triste, ¿no es cierto? Sansón se convirtió en el payaso de los filisteos. Y así nos pasa a muchos, que primeramente pregonamos cristianos y después con nuestra manera de vivir traemos deshonra al nombre de Dios. ¿No es cierto? Oye, tú te decías cristiano. Oye, tú eras cristiano. Imagínate nada más. Qué triste. Qué triste el hecho de que aquella vez cuando decíamos Dios es mío y predicábamos y hablábamos y de repente ven que estamos actuando de una manera incorrecta. Manchamos el nombre del Señor. Dice, no lo busquen, Romanos 13, 12. Pablo escribió, la noche está avanzada y se acerca el día. El escritor a los Hebreos, en Hebreos 10:25 dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, escucha, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El retorno de nuestro Señor con toda su gloria, potestad y majestad está cerca. Y esa es la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. No viene como un cordero, viene como lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Despidámonos en oración. Así con tus ojos cerrados en esta mañana, ¿por qué no tomamos un par de minutos ahí con tus ojos cerrados? No te distraigas, no pienses en el vecino, piensa en esta mañana en tu condición, piensa en ti, piensa en tu corazón, en tu relación con Dios. Despreocúpate de todo lo demás, piensa en ti en esta mañana. Con esto no quiero incitarte al egoísmo al pensar en ti, sino me refiero a que consideres cómo estás parado delante de Dios. ¿Qué has hecho con tu vida espiritual? ¿Estás preparado para el retorno de nuestro Señor? Cuando Él se revele a esta humanidad en toda su gloria, potestad, majestad, en toda su santidad, ¿estás preparado cuando Él venga? Porque el hecho que la Biblia nos mencione que Él viene es con el propósito de que nos preparemos, de que alistemos nuestras maletas, porque el tiempo final está por venir. No perdamos más el tiempo, no te distraigas. Pedro dijo, ya es suficiente lo que antes hacías, dedícate al Señor, dedícate, consagra tu vida, deja a un lado ya. Deja de jugar al cristianito. Deja de jugar al cristianismo. Conságrate al Señor. ¿Estás preparado? ¿Qué cuentas? Muchas veces decimos, si el Señor viniera, pero déjame decirte algo, el Señor está aquí. El Señor está aquí. ¿Qué cuentas? Le vas a entregar ahorita. Señor, en esta mañana no podemos pensar en el hecho de que cuando tú vengas, es el hecho de que tú estás presente cada día de nuestras vidas. Y el hecho es de que no nos hemos conducido piadosamente, no nos hemos conducido como tú esperas y tú demandas de nosotros, Señor. Hemos pecado delante de tus ojos. Hemos jugado con nuestra vida espiritual, con nuestro destino eterno. Hemos pecado delante de tus ojos. Y en esta mañana te rogamos que perdones la maldad de nuestro corazón, Señor. En la Biblia hay registros de esos hombres, Señor, que confiaron en ellos mismos y que acabaron cosechando caro su descuido. La vida de Sansón, la vida de David, la vida de aquellos hombres, Señor, que en un momento
de sus vidas. Fueron hombres que manifestaron esa gloria de tu nombre tan grande, Señor, pero que al descuidar su vida no consideraron las consecuencias trágicas de su pecado. Por eso Pablo escribió: no sea que habiendo sido heraldo, venga ahora ser descalificado. Él nos muestra el ejemplo, Señor, de tener cuidado de nuestra vida espiritual. En esta mañana aquí están nuestras vidas, Señor. Hemos sido descuidados, nos hemos conducido de una manera incorrecta, pero en esta mañana confiamos, Señor, que tenemos un abogado que es Jesucristo, y venimos a pedirte que perdones la maldad de nuestro corazón, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor. Limpia la maldad de nuestro corazón. Señor, danos la capacidad y la gracia para sobrellevar toda circunstancia en la que nos metimos por causa de nuestra rebelión y por causa de nuestro pecado. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. Permítenos y danos el entendimiento de velar y orar, porque la noche está avanzada, Señor. Nos encomendamos a tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levantemos nuestra voz en agradecimiento. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Nuevamente, dándole las gracias a nuestro Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.